Dios les bendiga, amigos y hermanos que tienen la oportunidad de escucharme en esta hora. Quisiera tomar el espacio para, en esta ocasión, hablar de algo que es común, que es persistente y que de alguna forma todo el tiempo se combate con ellos o con ellas y sin embargo nosotros en la iglesia seguimos tratándolo como un tema tabú y son las pasiones. Eh, las pasiones se definen como el deseo intenso por algo o por alguien. Y básicamente es la respuesta a los estímulos de la carne. Nosotros estamos claramente fraccionados por ese espíritu que nos da vida, por esa alma que nos hace sentir y por esa carne que no es necesariamente nuestro cuerpo como piel, sino el apóstol Pablo le llama en Romanos capítulo 7 14 el apetito, hambre e impulso pecaminoso del hombre. Eh, eso es básicamente las pasiones. Sin embargo, o más bien la carne. Sin embargo, las pasiones son naturales al hombre. Elías era un hombre sujeto a pasiones y todos los hombres somos sujetos a pasiones. El problema está cuando estas pasiones se encuentran sin un orden, sin un marco, sin restricciones o limitaciones. Gálatas nos hace un listado grande de esas pasiones que controlan al hombre, controlan los deseos del hombre. El deseo por el poder, el placer, la fama, la sexualidad, las riquezas, todo ese tipo de deseos que no tienen límite y que básicamente obedecen a estímulos, a impulsos, más que a un orden o un proceder claramente con un objetivo o un fin. Y cuando el objetivo en sí es simplemente satisfacer un deseo, Gálatas nos habla de que estos son obviamente la manifestación de las obras de la carne. Y entre ellos se encuentra el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas son las que efectivamente nacen de ese apetito e impulso pecaminoso del hombre. Ahora bien, las pasiones son desordenadas cuando no están sujetas y ni sometidas al orden de Dios. Cuando es así, se convierte en un deseo incontrolable y que domina al hombre. Y hay tres formas claramente de reconocer una pasión desordenada. ¿Cómo puedo saber yo si mis pasiones son las que me controlan a mí y yo no tengo control sobre ellas? ¿Cómo puedo saber si yo vivo en pasiones desordenadas? Hay tres maneras de saberlo. Lo primero es que ese impulso de la carne que me conduce al pecado controla mi voluntad, mi voluntad. Lo segundo, controla mi razón. Y lo tercero, controla mis sentimientos. Es muy factible en este último punto confundir, por ejemplo, el amor con una fuerte pasión. Pero son claramente diferentes. Una pasión siempre será egoísta, siempre buscará satisfacerse y siempre querrá satisfacerse de la forma más inmediata posible. Mientras que el amor no es egoísta, el amor no busca recibir, sino da, y el amor sabe esperar. Ahora, el libro de Santiago 4
nos habla de que los pleitos, las guerras vienen de esas pasiones que combaten en nuestro cuerpo y que combaten porque efectivamente Romanos dice que, Romanos capítulo 8 versos 7 y 8 dice que la carne no puede someterse a Dios y aunque quisiera, no puede, porque es que no puede agradar a Dios. Y ese combate lo vive el creyente, lo vive la persona que ha decidido agradar a Dios. Ahora, sus pasiones, la pasión del hombre es como ese galón o ese tanque, ese recipiente lleno de gasolina que en el momento de toparse con la tentación, que sería un fósforo encendido, va a producir una explosión. Y nosotros como cristianos debemos tener claramente fijado nuestro pensamiento, nuestra alma y sobre todo nuestro cuerpo a, en el orden de Dios o al orden de Dios. Eh, la palabra nos da varios consejos frente a esto. Lo primero es que nosotros debemos reconocer e identificar que el pensamiento que el mundo nos vende frente a las pasiones, como por ejemplo, ¿quién dijo que es malo? No todo es malo, o yo sé manejarlo, es decir, yo sé controlarme, o por ejemplo, yo sé hasta dónde llegar. Son pensamientos que claramente vienen de el enemigo de Satanás, que impulsa a los deseos de nuestra carne, porque él siempre nos va a decir que sepamos manejarlo, que sepamos que lo sabemos manejar, que lo sabemos controlar, pero no es cierto. Cuando uno piensa eso, básicamente está cayendo en la trampa. Las pasiones no se manejan, las pasiones uno no tiene un medidor para saber hasta dónde llegar y claramente que detrás de ellas se esconde el pecado y con el pecado la muerte. Entonces no podemos engañarnos, no podemos creer que efectivamente podemos controlarlo. Hubo un hombre que iba por el desierto con su camello y en medio del desierto el camello, el camello se cansa y deciden entonces descansar en su carpa. Él entra y deja el camello afuera, pero sabemos que en los desiertos en las noches las altas temperaturas golpean obviamente con fuertes fríos. Y el camello le dice a su amo que le dé permiso para entrar por lo menos parte de la cabeza porque tiene mucho frío. El amo le dice, está bien, pero solamente la parte de la cabeza. Luego del tiempo le dice que le deje de entrar parte del cuello porque el frío es fuerte. El amo le dice también, pero le dice que sí, pero solo con la condición de que un rato. Luego le pide las dos primeras patas y el amo le dice que sí, pero que solo las patas y no más. Luego él le ruega que le deje entrar las cuatro patas y el amo le dice que solo un instante. Luego le ruega que le deje entrar la cola, es decir, completamente. El amo le dice, bueno, entrarás completamente unos cuantos minutos, pero te saldrás. A los minutos el amo estaba incómodo y en su incomodidad le dice al camello que salga de la carpa y el camello le dice, si quieres, sal tú, pero yo de aquí no salgo. Básicamente así es el pecado que se produce cuando uno cede a una tentación y cuando uno cede a sus pasiones. Siempre estará la imagen de que es un poquito, de que se puede controlar, pero una vez está dentro, la palabra dice que el que es esclavo el que es vencido por alguien, esclavo es de quien le venció. No podemos engañarnos, no podemos jugar con las pasiones. El libro de Proverbios, capítulo 6 versículo 32 al 35 nos dice que si el hombre puede caminar sobre las brasas sin quemarse o puede poner brasas en su seno sin quemarse, no, claro que no, el hombre no puede engañarse. Ahora, tres consejos básicos frente a la tentación. Primero, la tentación yo debo hacerla morir. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice,
a hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Todo lo que tiene que ver con la carne, yo debo someterla, debo doblegarla y debo crucificarla. Para poder crucificarla, para poder doblegarla, tengo que hacer aquello que dice el libro de Gálatas, donde Pablo nos aconseja y dice 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Las pasiones son como ese hambre intenso que se produce y básicamente para uno satisfacer el hambre tiene que comer. Igual son con las pasiones. Para satisfacer las pasiones hay que comer. Entonces, el primer consejo es no dar de comer a las pasiones, no satisfacer las pasiones. Por ejemplo, si a mí me gusta la música, si la música me seduce, si el sexo desordenado es mi problema, si se me van los ojos, si en el mundo la moda es algo para mí imprescindible, yo tengo que empezar a ayunar frente a eso. Es decir, mm, la ciencia ha demostrado que si uno practica algo durante 28 días seguidos, luego se le va a convertir en un hábito. Entonces, si yo hago ayunar mi cuerpo frente, por ejemplo, a la música, ¿cierto? Durante 28 días dejo de escuchar la música del mundo que me seduce y empiezo a escuchar la música del Señor, yo voy a hacer que se muera de hambre ese deseo. Y después de 28 días, después de permanecer en el Señor, más que un método científico de 28 días, es permanecer en el Señor, permanecer en esa decisión. Si yo permanezco, entonces yo voy a poder hacer morir de hambre, no satisfacer ese deseo de la carne y ella va a dejar de controlarme. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos controlar nuestra vida. Es mejor un hombre que controla su espíritu, dice la palabra, que aquel que puede conquistar ciudades enteras. Entonces, es controlarnos nosotros, sabernos dominar, conocernos. Ahora, segundo consejo, eh, cuando, cuando satisfago los deseos de mi carne, ¿qué hago frente a eso? Es decir, cuando yo cedí a una pasión, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el Señor nos dio una solución para no entrar en las tentaciones y con ello a darle rienda suelta a mis pasiones. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, si ya entré, yo no tengo más opción, no tengo más opción que el consejo que Pablo le da a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. Él le dice, huye de las pasiones juveniles. De hecho, Pablo le da un consejo también a Timoteo y le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, le dice, cuídate de ti mismo. Ese cuidar es vela. Vela en qué áreas de tu vida tú puedes ser vencido y en las áreas más flacas, entonces fortalécete. Y si te fortaleces en esas áreas, eh, sabrás tú que frente a tu debilidad, mire, ningún pecado, ningún deseo de la carne se enfrenta eh, como se enfrentaría a Satanás que se resiste. No, los deseos de la carne, las pasiones, ante ellas hay que huirles, hay que correr. Si ya entré, entonces tengo que correr. Había un hermano que en su vida siempre había predicado sobre que Satanás está bajo nuestros pies, que en breve Dios lo destruiría y es bíblico. Sin embargo, en algún momento se descuidó y se vio en un lugar con una mujer. Y cuando la mujer estaba encima, que no era su esposa de él, la mujer le dice, ¿y ahora quién está arriba? Claramente Satanás nos quiere abajo.
Y nosotros frente a una tentación no tenemos más opción que huir, correr. Frente a las pasiones de nosotros tenemos que no darle cabida. Ahora, el tercer consejo claramente es la recomendación de empobrecer la carne. Miren, la carne yo tengo que literalmente hacerla morir y hacerla pasar hambre, o sea, pasar hambre. Porque si yo no dejo que mi carne pase hambre, entonces ella me va a dominar a mí. La Biblia dice en Gálatas 5:24 dice, pero los que son nacidos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Empobrecer la carne es básicamente tres cosas. Uno, reconocer que con ella yo no juego. Dos, reconocer que ella come y yo entonces tengo que decidir no darle comida. Y tres, tengo que sostenerme en la decisión de no alimentar los deseos de mi carne. Eso significa cortar con amistades que yo sé que se convierten en alimento para mis deseos, conversaciones, incluso vínculos sociales, estoy hablando de redes sociales, que yo sé que se convierten en filtros para alimentar mis deseos, videos pornográficos, internet a altas horas de la noche, prácticas en las cuales yo sé que soy vulnerable y que puedo caer. Mi amado amigo, usted que me ha escuchado hasta el final, eh, y que ha escuchado atentamente estas palabras es porque seguramente Dios quiso que la escucharan y tal vez esté usted luchando con una pasión desordenada. No hay nada más terrible para un hombre que quiera agradar a Dios que caiga en un vicio de pasión, que se recupere una semana y a la semana siguiente caiga. Otra vez se recupera y a la semana siguiente se levanta, pero se convierte en un vicio, en un círculo vicioso en el cual está preso. Dios no te quiere en ese estado. Y mi palabra para ti esta hora es decirte que tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que cortar con aquella fuente que está alimentando tu carne. Tú sabes cuál es. Dios no quiere para ti la cautividad ni las consecuencias que trae el pecado para tu vida. Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Por eso estás escuchando este audio y el Señor te dice que cortes con la fuente que te tiene atrapado. Córtalo. Una vez tú lo cortes, vas a empezar a ver cómo tu carne se muere de hambre y el espíritu que está dispuesto va a tener vida. Pero mira, jamás lo harás si no tomas una decisión. Ordena tus pasiones, ponle marco a tu vida, ponle límite, ponle frenos. El hombre valiente no es el que hace lo que se le viene en gana y vive como le viene en gana. El hombre valiente es el que sabe refrenar su vida. Ponle orden a tu vida antes que las consecuencias de tu pecado sean irreparables. Ahora si has caído y sufres las consecuencias, el Señor está dispuesto a levantarte y a redimirte. Si quieres hacerlo, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Jesús, gracias por dejarme escuchar este mensaje. Reconozco mi pecado, me vuelvo a ti. Perdóname, produce en mí el nuevo nacimiento y permíteme volver a tu gracia. Amén y amén.